Se podría decir que Tandil era una pequeña ciudad que estaba viviendo un momento de cierta bonanza después de un periodo complejo que había vivido fundamentalmente en la década anterior. Porque si vos haces un recorrido por la historia social y económica o demográfica de Tandil, vos tenés que a partir de 1880 más o menos hay un gran auge que se prolonga, no sin ciertos altibajos, hasta más o menos la Primera Guerra Mundial. El problema básico empieza con la Primera Guerra Mundial, porque Argentina en ese momento era muy dependiente del comercio exterior. Eso lleva a que, obviamente, con la guerra el comercio se interrumpe y se interrumpen también las inversiones extranjeras en Argentina. Argentina en ese momento era muy dependiente de los vínculos con el exterior. Eso hace, obviamente, que disminuya la inversión, que no haya dinero para la economía, obviamente desempleo y obviamente mucho menos recursos para el Estado. La principal fuente de ingresos para el Estado era la renta que se obtenía a través del comercio exterior. O sea que eso trae mucha menos obra pública, mucho menos trabajo y muchos problemas sociales que repercuten obviamente en toda la Argentina, y Tandil no es lo de menos. Además, sumar el hecho de que Tandil, que era una ciudad que tenía mucha vinculación con lo agrícola ganadero, era una ciudad básicamente vinculada al campo, pero con una importante industria que eran las canteras. Esa industria había tenido serios problemas, porque tuvo un periodo de auge muy fuerte también a partir de 1880, pero tuvo muchos problemas, digamos, laborales, porque hubo grandes huelgas a partir fundamentalmente de 1906, 1909 y una gran huelga en 1913, precisamente en el periodo de auge, que le dieron ventajas a los trabajadores, pero que fueron, como podríamos decir, el canto de cisne de la industria, porque a partir de la guerra, que estalla la guerra, también la industria se ve muy afectada y ya prácticamente se puede decir que por los datos que hay no se recupera nunca más al nivel que tenía en los años anteriores. Una cierta calma política y social, habías dicho vos. Claro, la calma política viene dada por lo siguiente. Acá hubo dos partidos, básicamente desde la década del 10 hasta la llegada del peronismo, básicamente dos partidos políticos importantes, que fueron el radicalismo y el conservadurismo. Estaba en el socialismo también, pero su representación era mucho menor. En la década de 1917, en el año 1917, con la llegada del radicalismo al poder, se interviene la provincia de Buenos Aires. Se desplaza el conservadurismo que estaba ejerciendo el poder acá y vienen todas las intendencias radicales. Los primeros años de las intendencias radicales son bastante tranquilos en lo político, porque no tienen una gran, digamos, oposición. El conservadurismo se había sido desplazado del poder, todavía no actuaba muy fuerte, y el socialismo, ya te digo, no tenía una gran representación. Entonces el radicalismo se asienta, digamos, en la intendencia de Tandil a partir de 1917-1918, con la intendencia de Esteban Maritorena, que gobierna de 1918 a 1922. Y es importante destacar la intendencia de Maritorena, si hablamos del centenario, porque fue un gran impulsor para lo que iba a ser después los festejos del centenario. Él ya no estaba como intendente, ya estaba Alfredo Martínez en ese momento, que era también del radicalismo, pero él había dado un gran impulso. Incluso se dice que dejando de lado otras cosas que hubiesen sido prioritarias para el desarrollo de Tandil, pero él pensaba que el festejo de centenario era algo que Tandil se merecía. Entonces le dio un gran impulso a las obras, como por ejemplo al embellecimiento de la ciudad, al inicio de las obras del parque, del Parque Independencia, que no es el Parque Independencia que vemos ahora, pero que ahí se empezaban las obras, y también a muchos paseos de Tandil y todo eso, que a medida que iba mejorando la situación económica y a tener más recursos la municipalidad, las obras pudieron concretarse de forma mucho mejor, digamos, y llegar al momento del centenario, ya te digo, en un periodo que parecía de una gran bonanza para la ciudad. ¿Y cómo fue ese momento de los festejos en la ciudad? Si vos vas a las fuentes y a todo eso, espectaculares. Bueno, espectaculares. Los festejos duran una semana. Se inician el domingo primero, que el día 1 de abril, se inicia un domingo, y duran durante toda la semana. Con su auge así, digamos, su momento cúlmine, el día 4 precisamente,
que es cuando se inaugura la estatua del fundador de Tandil, de Martín Rodríguez, en el momento, que es una fiesta muy masiva, se ven las fotos, hay una gran concurrencia de público, como que la sociedad se ve implicado mucho, vienen personalidades importantes, por ejemplo, vienen el gobernador y el vicegobernador, viene el nieto de Martín Rodríguez, del fundador, que en ese momento era general y tenía un cargo importante en el ejército. Viene el arzobispo de La Plata, que oficia una misa, todo. Y es un festejo muy masivo. Pero yo te digo, el festejo tiene cosas particulares que hoy serían. Por ejemplo, el festejo se inicia el domingo primero y se inicia con un hecho que digamos medio pintoresco, pues se inicia repartiendo carne y pan a los pobres. En un hecho que está impulsado por el Club Hípico. Y después al día siguiente la comisión de damas, que era una de las encargadas de organizar los festejos, como punto principal del festejo ese día es repartir ropa a los pobres también. O sea que eso te demuestra también lo que era la acción social en ese momento y lo que era la situación también de la gente. Porque habría como una masa muy importante de gente humilde que si vos ves las fuentes dicen los menesterosos también tienen que participar de los festejos de Tandil, como lo que es la visión social, que vista desde o día de hoy sería algo repudiable decir los menesterosos, pero en ese momento era el lenguaje que se usaba y era lo que digamos que ellos hacían, veían la buena obra de repartir así comida y ropa a la gente de Tandil como parte de un festejo de una ciudad que estaba en pleno auge, pero sin tener en cuenta que había una clase popular muy castigada, que venía muy castigada del periodo anterior. Las obras principales se inauguraron pero no finalizadas, ¿no? Claro, no, ahí eso es muy interesante, porque hay que destacar una cosa, el papel de las colectividades. Porque vos tenés que tener en cuenta que en ese momento, si bien ya te digo, en ese momento no hay datos justos porque tenemos que tener en cuenta que desde 1914 a 1947 no hay censos. Hay ahí por ahí algunas cosas muy parciales. Pero se estima que alrededor de más de un 30% de la población o más era extranjera. A eso sumarle los hijos y todo eso. O sea que tenía un porcentaje muy importante de gente de origen extranjero. Y las colectividades tuvieron un papel muy importante, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Por ejemplo, tenés los sirio-libaneses, los dinamarqueses, los franceses, que todos contribuyeron con algún pequeño, por más que fueran pequeños, con alguna donación a la ciudad. Por ejemplo, los franceses donaron el reloj ese que está de 3 caras, que está ahora en el municipio, que estuvo muchos años entre las 4 avenidas y ahora está ahí en el municipio. Eso fue donado por la colectividad francesa. Después los daneses y los sirio-libaneses, que eran colectividades importantes pero menores, donaron placas, ahí que están las placas, ahí se ven fotos de las placas. Y las más importantes, que son la colectividad española y la colectividad italiana, que donaran el castillo morisco del parque y la portada del parque, que son las obras que vos las ves al cabo del tiempo y decís, bueno, esto es lo que perduró. Pero hay que aclarar que esas obras no estaban en el momento del festejo del centenario, se inauguraron después. Ahí ellos hicieron entrega del gozo y de la donación, pero las obras tardaron unos años en ser terminadas. Vos ves las fotos ahí del momento que se inaugura la estatua de Martín Rodríguez y ves que alrededor no está el castillo ni nada de eso. Imagino también que el centenario fue un punto de inflexión también en la historia de la ciudad, que después vino otra etapa, ¿no? Sí y no. Fue un punto de inflexión en el hecho de que vos decías en ese momento, decir, bueno, Tandil está para más, para despegar, para ser una gran y hermosa ciudad, como creo que la frase que le atribuye a Martín Rodríguez, de ser una próspera y bella ciudad o algo así. Pero vos tenés que tener en cuenta una cosa. Ahí, después de eso, viene la crisis del 30. Y vienen problemas políticos muy importantes. Porque, como dato así, digamos, para reflejar lo que fue toda la situación, en ese momento había un momento de calma política, pero ya a partir de 1923 ya no va a ser tan así. Por ejemplo, vos tenés en cuenta que en las elecciones de ese mismo año, las elecciones municipales de 1923, se presentan 3 listas del radicalismo separadas. Sumar la lista del Partido Conservador y la lista del socialismo. Así vos te vas a dar cuenta de la fragmentación política que se produjo ahí. Que eso repercutió en toda la administración municipal. ¿Por qué, básicamente? Porque los intendentes en ese momento no eran de elección directa, lo elegía el Consejo Deliberante. Al haber un Consejo Deliberante fragmentado, te puedes imaginar lo que eran los líos para elegir intendente.
Se elige ese año, después de múltiples problemas, se elige a Miguel Antonena del radicalismo. Pero después de los 2 años que dura la intendencia, después de los 2 años que dura la intendencia de Antonena, otra vez se vuelve a haber problemas. Otra vez hay un lío con la elección del intendente porque no se ponen de acuerdo, la bancada conservadora radical y radical que estaba dividida también. Se elige otro intendente radical, pero ese intendente radical dura muy poco porque se enferma, pide licencia, después fallece. Y hay otro lío que tiene que intervenir la provincia, el municipio. Van a elecciones y ganan los conservadores en ese momento, que va a la intendencia Ramón Santamarina Nieto, el nieto del famoso Ramón Santamarina. Pero ¿qué pasa? Ramón Santamarina Nieto comete un grave error. Se va a Europa sin pedir licencia al Consejo Deliberante. Entonces, ¿qué hacen los concejales del radicalismo? Piden la intervención a la provincia porque dicen que la comuna está céfala al no haber intendente. Otra vez la municipalidad es intervenida por la provincia. Y otra vez queda sin gobierno Tandil. Tienen que mandar interventores de la provincia y hasta 1930, que se da el golpe de Estado, Tandil queda prácticamente sin un intendente. Quedan administradores designados por la provincia, que repercute todo el gobierno provincial, todos unos líos políticos bárbaros. Y a eso le tenés que tener en cuenta que hay como una especie de cada vez mayor crisis económica, que se estalla directamente en el año 1930. Ahí, a partir de eso, Tandil es muy golpeada por esa crisis, y recién a partir de la segunda mitad de la década del 30, en otro contexto muy distinto a lo que es ahora, y lo que era en ese momento, lo que venía siendo el radicalismo, ahí sí Tandil despega definitivamente, porque ahí ya se empiezan a notar con fuerza las industrias, especialmente la industria metalúrgica y todo eso, pero eso ya se da a partir de la década del 40.